Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí otra vez y hoy te traigo un tema que a lo mejor te preocupa un poco y quieres terminar de solucionar. Si es así, pues será fantástico porque habré resuelto uno de tus problemas. Y ahora te preguntarás, ¿cuál es este tema? Pues nada más y nada menos que las diferencias entre el verbo ser y el verbo estar. Sí, justamente eso. Sé que es un tema que te cuesta muchísimo y constantemente estás pensando, wow, yo nunca voy a poder diferenciarlos. Para mí es el mismo verbo, no voy a poder realmente hablar bien y la gente pues continuará pensando que yo estoy en un nivel muy básico o muy elemental. Bueno, pues tengo que decirte que hoy te va a quedar muy claro este tema, porque vamos a tratarlo un poquito a fondo y al final del vídeo pues tú podrás ver estas diferencias principales que existen y podrás sentir que tienes esa claridad y podrás diferenciarlos muy bien. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Te quedas? Vale, pues continuamos. Vale, lo primero que quiero decirte es que si en inglés el verbo to be va a significar justamente ser y estar al mismo tiempo, en español no es así. O sea, a partir de ahora te voy a pedir que abras tu mente y pienses en dos verbos con varias funciones distintas y con varios usos diferentes en los que tú vas a tener que usar en cada situación un verbo o el otro. ¿Sí? ¿Te quedas con esta idea? O sea, dos verbos, varios usos. Depende de la situación. ¿Sí? Vale, vamos a empezar con el verbo ser. ¿Qué pasa con el verbo ser? El verbo ser expresa características, ¿vale? ¿Características de qué? De cosas, de personas, de lugares, paisajes, todo lo que pueda describirse, todo lo que tú quieras definir o caracterizar de alguna manera. A eso, digamos que a eso se dedica el verbo ser, ¿vale? Sin embargo, el verbo estar va a definir estados, ¿vale? ¿Estados de qué tipo? Estados que pueden ser físicos, que pueden ser emocionales, psicológicos, ¿vale? O sea, todo tipo de estados, incluso estados permanentes. Pueden ser estados temporales, pero permanentes también, ¿vale? O sea, aquí, hasta aquí debes empezar a pensar que, vale, el verbo ser se va a centrar justamente en las características, ¿vale? De algo de lo que estás hablando. Sin embargo, el verbo estar va a referirse a esos estados que pueden cambiar o pueden ser estados permanentes a través del tiempo. De cualquier manera, ya a partir de ahora tú vas a empezar a diferenciar esto muy bien. ¿Sí? ¿Hasta aquí te va quedando un poquito claro? Vale, te voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en el caso del verbo ser, ¿qué pasa con el verbo ser? Si yo voy a hablar de alguna característica eh, sobre un lugar donde yo estoy, cuidado, ¿vale? Estás en un lugar, eso expresa localización, ya lo veremos. Pero tú quieres hablar de las características de ese lugar, vas a utilizar el verbo ser. O sea, este lugar es muy agradable. No vas a utilizar el verbo estar, porque el verbo estar expresa otros usos, localización, estados, ¿sí? Sin embargo, vas a utilizar el verbo ser. ¿Por qué? Porque estás hablando de caracterización, de características de ese lugar. Vas a emplear unos adjetivos para definir, para caracterizar ese lugar, ese espacio en el que tú estás. ¿Ok? Bien, en el caso del verbo estar, hablaríamos, por ejemplo, de un estado. Puede ser un estado emocional o un estado físico. Por ejemplo, yo hoy estoy feliz. Estoy feliz. Sí. Entonces, diciéndote esto, ya tú estás pensando en un estado. Pero es un estado que puede ser temporal. Pero es un estado también que puede ser, digamos, que puede aplazarse más en el tiempo. ¿Vale? Entonces, yo normalmente o siempre estoy feliz. ¿Te das cuenta? Vale, si hasta aquí lo has entendido muy bien, quiere decir que ya tú puedes empezar a usar estos verbos con estas diferencias, ¿verdad? Pero hay otras diferencias básicas y fundamentales. Por ejemplo, el verbo ser se utiliza cuando vamos a hablar de una profesión de alguien, ¿sí?
Por ejemplo, yo soy profesora. Nunca vas a decir yo estoy profesora. No, eso no. ¿Vale? Yo soy profesora. ¿Cuándo vas a utilizar el verbo estar en relación a una profesión? En un caso muy determinado, porque puedes escuchar algo así y quedarte un poco confundido. No. Por ejemplo, yo soy licenciada en Derecho. Soy licenciada en Derecho, pero estoy trabajando como directora de una escuela. Estoy trabajando como directora. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor temporalmente yo estoy haciendo ese trabajo, pero realmente yo soy licenciada en Derecho. ¿Comprendes esta pequeña diferencia que existe entre el ser, la profesión, y el estar trabajando como, ¿vale?, un cargo, una responsabilidad determinada en un momento determinado de mi vida? ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí ya tienes otra diferencia entre el verbo ser y otra diferencia entre el verbo estar. O sea, son dos verbos que no puedes empezar a mezclar en tu cabeza, sino tienes que buscarle un lugar a cada uno por separado. ¿Vale? Continuamos. Vale, el verbo ser también se utiliza para hablar de la hora. Por ejemplo, cuando tú preguntas, ¿qué hora es? ¿Vale? Nunca vas a preguntar qué hora está. Nunca, ¿vale? Eso es un error. Entonces, ¿qué vas a decir? Pues, ¿qué hora es? Y la respuesta la vas a decir en correspondencia con la hora que sea. Si es singular, que en singular solo hay una, la una, justamente, vas a decir es la una, ¿sí? Pero si es plural, que el resto es plural, la mayoría, pues vas a decir son las tres, son las dos, ¿vale? Entonces, este es un uso también del verbo ser. Luego, el verbo estar tiene otro uso del que te adelantaba un poco, que es el verbo que expresa localización, ¿vale? Para localizar algunos elementos, para decir, pues esto está en una zona determinada, en una dirección determinada, ¿vale? Para eso se utiliza. No vas a usar el verbo ser para esto, ¿ok? Entonces, verbo ser, hasta aquí un resumen de estas ideas fundamentales. En otro momento continuaremos, pero hasta aquí quiero que te quedes muy, digamos, que te quede muy claro, que estés seguro de lo que estás viendo, ¿vale? O sea, el verbo ser expresa características porque estás escribiendo algo, una persona, un lugar, una situación, ¿vale? Una cosa, ¿sí? Y el verbo estar, ¿qué está diciendo? Pues que te está hablando de un estado determinado, pero un estado que puede cambiar o mantenerse a través del tiempo, puede ser incluso permanente, ¿vale? El verbo ser, por otro lado, habla de la profesión, ¿sí?, la profesión de una persona, y el verbo estar puede hablar de alguna responsabilidad o cargo que está haciendo una persona en un momento determinado de su vida, ¿sí? Y el verbo ser, por otro lado, va a expresar, digamos, la hora, cuando tú estás hablando de la hora, y el verbo estar va a hablar de la localización, ¿vale? Hasta aquí te he dado 3 usos del verbo ser y 3 usos del verbo estar. ¿Qué te parece? Si te surgen dudas, háblame en los comentarios, pregúntame y continuaré en otro próximo vídeo hablando de estas cuestiones. Pero de momento quiero que te quedes con estas ideas, ¿vale? Te he dicho 6, ¿vale? O sea, 3 por cada verbo. Y ya hoy, ¿qué puedes hacer? Volver a mirar este vídeo, volver a ver la explicación y empezar a pensar en algunos ejemplos, ¿vale? Algunos ejemplos de tu vida. O sea, te recomiendo este ejercicio que hoy puedes hacer perfectamente, ¿vale? Empezar a pensar en algunas oraciones en las que utilices estas ideas, estos usos que te he dado, y ya empieces a practicar esto, ¿vale? Luego en los comentarios me puedes decir qué te parece, si lo estás construyendo bien, si hay algo que te preocupa, que tienes dudas y que no ves del todo claro, escríbeme y te respondo, ¿vale? Espero que te haya gustado este vídeo y nada, puedes seguirme mirando en mi canal, puedes seguir buscándome y además puedes seguir aprendiendo a través de todos estos temas que te voy a ir dando cada semana
en cada uno de estos vídeos, ¿vale? También puedes ir al blog y leer algunos de los posts que hablan de todos estos temas que voy a estar tratando en los vídeos, ¿vale? Pues entonces nada, te mando un abrazo y espero que te haya podido ayudar con este vídeo un poquito corto, pero un poco claro para que tengas las ideas así justamente en tu mente y cada vez sea más fácil para ti hablar en español, ¿ok? Bueno, pues te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Que te vaya muy bien. Hasta luego.